Una de las características más impresionantes de nuestro subconsciente es que está conectado con el de todas las personas. Por medio de esta conexión subconsciente podemos influir positivamente en quienes nos rodean. En este mini curso aprenderás todo lo necesario para aprovechar esta asombrosa capacidad de nuestro subconsciente. Subconsciente. Más del 99% de todo lo que tú eres se encuentra dentro de tu subconsciente. ¿Ya sabes cómo funciona? ¿Ya sabes cómo aprovecharlo? Continuamos aquí con este mini curso sobre el efecto Furber. Voy a volver a dar la definición del efecto Furber para reubicarnos en este siguiente material, en este siguiente contenido, en este audio. He definido el efecto Furber como el aprovechamiento de la conexión subconsciente que hay entre los seres humanos para influir positivamente en otra persona, utilizando métodos simples, prácticos y efectivos. Cuando yo hablo de efecto Furber, estoy hablando de esto. Y también aquí repaso el objetivo de este minicurso. ¿Cuál es el objetivo? Más bien, ¿cuáles son los objetivos de este minicurso? En primer lugar, que tú que escuchas este minicurso tomes conciencia de que esta conexión subconsciente está ahí, disponible para que la aprovechemos en beneficio de nuestros seres queridos y de nosotros. Entonces, que tomes conciencia de que es una capacidad que tú tienes, es una capacidad que tiene todo ser humano y es una capacidad que podemos aprovechar. En segundo lugar, otro objetivo es que aprendas a utilizar el efecto Furber, que sepas cómo hacerlo, de qué manera llevarlo a cabo para que realmente haya resultados para ti y para tus seres queridos. Junto con eso voy a explicarte los métodos, voy a hablarte de los métodos que son muy sencillos y cómo puedes apoyar a distintas personas. Esos son los objetivos de este mini curso. Y quiero enfatizar que es un mini curso totalmente práctico. En este mini curso te voy a dar los métodos, te voy a enseñar cómo aplicarlos, entonces va a ser un mini curso totalmente práctico para que realmente lo utilices y lo aproveches. Bien, en el audio anterior estaba yo compartiendo contigo varias experiencias, tanto mías, personales, como de algunos asistentes a mis programas, para que tú puedas entender con ejemplos lo simple que es aprovechar esta conexión subconsciente, lo simple que es este efecto Furber y los resultados, los tipos de resultados en distintos contextos que se pueden obtener, resultados que se pueden obtener de manera muy sencilla y que generan cambios en los cuales hay un beneficio para las personas involucradas y que en todos esos casos estamos aprovechando esta conexión subconsciente que ya existe entre los seres humanos y siendo conscientes de esta conexión, la utilizamos con algún método sencillo, de manera sistemática, de manera ordenada, de manera disciplinada, con constancia, hasta ver un resultado. Entonces, aquí te voy a compartir algunos ejemplos más para terminar de ilustrar este efecto Furber en distintos casos. Te contaré que hace unos años me contrataron en una universidad para dar un curso sobre cuestiones de enseñanza, cómo mejorar aspectos de enseñanza de parte de los maestros. Como era una universidad muy grande en la cual había una gran cantidad de carreras, de licenciaturas, de ingenierías, entonces prácticamente había pues de todo tipo de profesionistas que eran maestros en esa universidad. Había abogados, contadores, ingenieros de varios tipos, como ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos, había arquitectos, había dentistas,
había médicos, había psicólogos, había diseñadores de diseño gráfico. Entonces había maestros y maestras de muchas carreras, de muchas licenciaturas, de muchas ingenierías, y por lo tanto había muchos profesionistas diversos en ese programa que yo estaba impartiéndoles. El objetivo del programa, cuando a mí me lo solicitaron en esa universidad, yo presenté un programa en el cual enfaticé que iba a estar encaminado no en aspectos teóricos, que seguramente la mayoría de los programas que alguien podría ofrecer a una universidad sobre métodos de enseñanza para los profesionistas maestros de esa universidad, seguramente casi cualquier programa que alguien ofreciera estaría lleno de teorías psicológicas, de teorías sobre métodos de enseñanza y aprendizaje, de teorías sobre las capacidades mentales. Pero dado que ya tú estás conociendo cuál es mi estilo en estos audios, en todo lo que te estoy compartiendo, mi estilo siempre es que las cosas sean sencillas y prácticas. Los profesionistas que eran maestros de esta universidad, pues obviamente prácticamente la mayoría no habían tomado nunca algún curso, aprendizaje sobre enseñanza. Simplemente habían estudiado su profesión. Por ejemplo, si alguien era un arquitecto, pues había estudiado la carrera de arquitectura y en algún momento había entrado a esta universidad a impartir clases en algunas asignaturas relacionadas con su profesión, pero sin haber llevado algunas bases sobre enseñanza. Entonces, yo presenté un plan en el cual iba a enfocarme en enseñarles aspectos muy básicos que mejorarían significativamente la enseñanza de estos maestros con sus alumnos en esta universidad. Bueno, como había profesionistas y maestros de muchas diversas ramas, había tres médicos que además eran médicos militares y que además eran personas ya de edad avanzada, que eran bastantes años mayores que yo. Entonces, cuando yo empecé a impartir este programa, que tenía yo una sesión de 2 horas cada 15 días, según recuerdo, con este grupo de maestros, estos 3 médicos militares llegaban y siempre se sentaban juntos en la sesión y mostraban un total desinterés ante lo que yo estaba explicando. Incluso de repente se ponían entre ellos a cuchichear, a hablar un poco, y yo no veía ningún interés y más bien los veía con una expresión como de que qué les podía yo enseñar si ellos eran médicos y además eran médicos militares y además tenían ya décadas enseñando sobre su profesión. Entonces yo los veía con mucho desinterés, con mucha resistencia, y a mí me generaba incomodidad tenerlos así, con esas actitudes en las sesiones del curso que yo estaba impartiendo. Entonces un día que llegué yo a la universidad para impartir una de las sesiones, llegué con tiempo suficiente. Recuerdo que llegué a lo mejor 40 minutos antes de la sesión o media hora, y entonces me quedé en el estacionamiento de la universidad en mi auto y decidí aprovechar para aplicar un efecto Furber que pudiera mejorar la participación de estos 3 médicos en mi programa. Entonces simplemente me puse algo de música en mi auto, cerré mis ojos, me relajé un poco y llevé a cabo una visualización corta, quizás de unos 20 minutos, 5 minutos en los que me relajé de manera suficientemente profunda. Luego en los siguientes 10 minutos estuve imaginando, visualizando algunas escenas en las que yo los veía totalmente involucrados en mi programa, totalmente interesados en mi programa. Los veía con mucho interés, los veía participando. Una visualización muy sencilla donde me los imaginaba y los visualizaba con otra actitud. Y ya después de esos minutos en que estuve visualizando esas escenas, ya salí de la relajación y me dirigí al salón donde impartía yo el curso.
Bueno, pues entré al salón donde impartía el curso, comencé con el tema de esa sesión, llegaron todos los participantes y entre ellos llegaron estos 3 médicos, se sentaron como siempre juntos y como siempre comenzó la sesión con su misma expresión de desinterés, de fastidio y sin poner atención en lo que yo estaba explicando. Pero de pronto, por ahí a media sesión sucedió algo totalmente fuera de serie. De pronto, algo de lo que yo estaba explicando, algo pareció interesarle a uno de estos 3 médicos, algo pareció que entró a su mente y que le generó un interés muy marcado. Y yo mientras hablaba vi el cambio en su expresión y vi que empezó a hablar en voz muy baja con sus 2 compañeros médicos. Una de las características más impresionantes de nuestro subconsciente es que está conectado con el de todas las personas. Por medio de esta conexión subconsciente podemos influir positivamente en quienes nos rodean. En este mini curso aprenderás todo lo necesario para aprovechar esta asombrosa capacidad de nuestro subconsciente. Subconsciente. Más del 99% de todo lo que tú eres se encuentra dentro de tu subconsciente. ¿Ya sabes cómo funciona? ¿Ya sabes cómo aprovecharlo? Continuamos aquí con este mini curso sobre el efecto Furber. Voy a volver a dar la definición del efecto Furber para reubicarnos en este siguiente material, en este siguiente contenido, en este audio. He definido el efecto Furber como el aprovechamiento de la conexión subconsciente que hay entre los seres humanos para influir positivamente en otra persona, utilizando métodos simples, prácticos y efectivos. Cuando yo hablo de efecto Furber, estoy hablando de esto. Y también aquí repaso el objetivo de este minicurso. ¿Cuál es el objetivo? Más bien, ¿cuáles son los objetivos de este minicurso? En primer lugar, que tú, que escuchas este minicurso, tomes conciencia de que esta conexión subconsciente está ahí, disponible, para que la aprovechemos en beneficio de nuestros seres queridos y de nosotros. Entonces, que tomes conciencia de que es una capacidad que tú tienes, es una capacidad que tiene todo ser humano y es una capacidad que podemos aprovechar. En segundo lugar, otro objetivo es que aprendas a utilizar el efecto Furber, que sepas cómo hacerlo, de qué manera llevarlo a cabo para que realmente haya resultados para ti y para tus seres queridos. Junto con eso voy a explicarte los métodos, voy a hablarte de los métodos que son muy sencillos y cómo puedes apoyar a distintas personas. Estos son los objetivos de este mini curso. Y quiero enfatizar que es un mini curso totalmente práctico. En este mini curso te voy a dar los métodos, te voy a enseñar cómo aplicarlos, entonces va a ser un mini curso totalmente práctico para que realmente lo utilices y lo aproveches. Bien, en el audio anterior estaba yo compartiendo contigo varias experiencias, tanto mías, personales, como de algunos asistentes a mis programas, para que tú puedas entender con ejemplos lo simple que es aprovechar esta conexión subconsciente, lo simple que es este efecto Furber y los resultados, los tipos de resultados en distintos contextos que se pueden obtener, resultados que se pueden obtener de manera muy sencilla y que generan cambios en los cuales hay un beneficio para las personas involucradas y que en todos esos casos estamos aprovechando esta conexión subconsciente que ya existe entre los seres humanos y
siendo conscientes de esta conexión, la utilizamos con algún método sencillo, de manera sistemática, de manera ordenada, de manera disciplinada, con constancia, hasta ver un resultado. Entonces, aquí te voy a compartir algunos ejemplos más para terminar de ilustrar este efecto Furben en distintos casos. Te contaré que hace unos años me contrataron en una universidad para dar un curso sobre cuestiones de enseñanza, cómo mejorar aspectos de enseñanza de parte de los maestros. Como era una universidad muy grande en la cual había una gran cantidad de carreras, de licenciaturas, de ingenierías, entonces prácticamente había pues de todo tipo de profesionistas que eran maestros en esa universidad. Había abogados, contadores, ingenieros de varios tipos, como ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos, había arquitectos, había dentistas, había médicos, había psicólogos, había diseñadores de diseño gráfico. Entonces había maestros y maestras de muchas carreras, de muchas licenciaturas, de muchas ingenierías, y por lo tanto había muchos profesionistas diversos en ese programa que yo estaba impartiéndoles. El objetivo del programa, cuando a mí me lo solicitaron en esa universidad, yo presenté un programa en el cual enfaticé que iba a estar encaminado no en aspectos teóricos, que seguramente la mayoría de los programas que alguien podría ofrecer a una universidad sobre métodos de enseñanza para los profesionistas maestros de esa universidad, seguramente casi cualquier programa que alguien ofreciera estaría lleno de teorías psicológicas, de teorías sobre métodos de enseñanza y aprendizaje, de teorías sobre las capacidades mentales. Pero dado que ya tú estás conociendo cuál es mi estilo en estos audios, en todo lo que te estoy compartiendo, mi estilo siempre es que las cosas sean sencillas y prácticas. Los profesionistas que eran maestros de esta universidad, pues obviamente prácticamente la mayoría no habían tomado nunca algún curso, aprendizaje sobre enseñanza. Simplemente habían estudiado su profesión. Por ejemplo, si alguien era un arquitecto, pues había estudiado la carrera de arquitectura y en algún momento había entrado a esta universidad a impartir clases en algunas asignaturas relacionadas con su profesión, pero sin haber llevado algunas bases sobre enseñanza. Entonces, yo presenté un plan en el cual iba a enfocarme en enseñarles aspectos muy básicos que mejorarían significativamente la enseñanza de estos maestros con sus alumnos en esta universidad. Bueno, como había profesionistas y maestros de muchas diversas ramas, había tres médicos que además eran médicos militares y que además eran personas ya de edad avanzada, que eran bastantes años mayores que yo. Entonces, cuando yo empecé a impartir este programa, que tenía yo una sesión de 2 horas cada 15 días, según recuerdo, con este grupo de maestros, estos 3 médicos militares llegaban y siempre se sentaban juntos en la sesión y mostraban un total desinterés ante lo que yo estaba explicando. Incluso de repente se ponían entre ellos a cuchichear, a hablar un poco, y yo no veía ningún interés y más bien los veía con una expresión como de que qué les podía yo enseñar si ellos eran médicos y además eran médicos militares y además tenían ya décadas enseñando sobre su profesión. Entonces yo los veía con mucho desinterés, con mucha resistencia, y a mí me generaba incomodidad tenerlos así, con esas actitudes en las sesiones del curso que yo estaba impartiendo. Entonces un día que llegué yo a la universidad para impartir una de las sesiones, llegué con tiempo suficiente. Recuerdo que llegué a lo mejor 40 minutos antes de la sesión o media hora, y entonces me quedé en el estacionamiento de la universidad en mi auto
y decidí aprovechar para aplicar un efecto Furber que pudiera mejorar la participación de estos 3 médicos en mi programa. Entonces simplemente me puse algo de música en mi auto, cerré mis ojos, me relajé un poco y llevé a cabo una visualización corta, quizás de unos 20 minutos, 5 minutos en los que me relajé de manera suficientemente profunda. Luego en los siguientes 10 minutos estuve imaginando, visualizando algunas escenas en las que yo los veía totalmente involucrados en mi programa, totalmente interesados en mi programa. Los veía con mucho interés, los veía participando. Una visualización muy sencilla donde me los imaginaba y los visualizaba con otra actitud. Y ya después de esos minutos en que estuve visualizando esas escenas, ya salí de la relajación y me dirigí al salón donde impartía yo el curso. Bueno, pues entré al salón donde impartía el curso, comencé con el tema de esa sesión, llegaron todos los participantes y entre ellos llegaron estos 3 médicos, se sentaron como siempre juntos y como siempre comenzó la sesión con su misma expresión de desinterés, de fastidio y sin poner atención en lo que yo estaba explicando. Pero de pronto, por ahí a media sesión sucedió algo totalmente fuera de serie. De pronto, algo de lo que yo estaba explicando, algo pareció interesarle a uno de estos 3 médicos, algo pareció que entró a su mente y que le generó un interés muy marcado. Y yo mientras hablaba vi el cambio en su expresión y vi que empezó a hablar en voz muy baja con sus 2 compañeros médicos, pero ya como si algo le hubiera generado una idea muy interesante, muy valiosa, muy atractiva. Y entonces también vi que en los rostros de los otros 2 médicos se generó un rostro de interés. Yo seguí con mi explicación, seguí exponiendo el tema de ese día, desarrollando los contenidos de ese día. Y mientras continuaba la explicación, yo veía ya un cambio en el rostro de estos 3 médicos, aunque seguían sin ponerme atención, pero en ese caso ya fue diferente. Fue como si algo hubiera generado interés en ese primer médico y lo hubiera transmitido a los otros 2 médicos. Terminé la sesión y al terminar la sesión, pues todos los asistentes comenzaron a salir del salón, entre ellos los 3 médicos. Y yo, como casi siempre en algún curso, pues me quedé ahí. 2 o 3 de los asistentes se acercaron a hacerme algunas preguntas, a comentarme algo, y yo me entretuve algunos minutos dentro del salón con las personas que se habían quedado consultándome algo. Cuando salí del salón, para esto la sesión, pues ya en la noche, quizás la sesión, no recuerdo el horario que yo tenía, pero digamos que era de 7 a 9 de la noche. Entonces, cuando yo salgo de la sesión, pues ya era noche, ya había oscurecido. Y cuando salgo del salón, ya se habían ido todas las personas, pero los 3 médicos estaban ahí afuera en el pasillo. Entonces, me llamaron, me acerqué a ellos y tenían una expresión de un gran interés. Y el médico que había comenzado con ese interés me dijo, muy emocionado, que lo que yo estaba explicando ahí había tenido mucho sentido para él, porque conectaba con algunas experiencias muy interesantes que él había tenido como médico. Entonces me empezó a narrar esas experiencias que tuvo como médico relacionadas con lo que yo estaba explicando. Y entonces los otros 2 médicos también comenzaron a participar. Bueno, fue interesantísimo porque nos quedamos platicando ahí más o menos como 2 horas. Estaban ellos tan interesados y se generó un diálogo con la participación de los 3 y todavía lo que yo estaba aportándoles y con un gran interés de parte de los 3 médicos, que nos quedamos ahí como 2 horas. Recuerdo que
un velador que se encargaba de cuidar la universidad durante la noche pasó todavía por ahí y nos dijo que ya nos fuéramos porque ya estaba apagando todas las luces de la universidad y que ya necesitábamos retirarnos y nos tuvimos que retirar, pero fue interesantísimo cómo en esas 2 horas estuve platicando con estos 3 médicos ya con un cambio de actitud total y con un gran interés. A partir de ese momento, las siguientes sesiones en las que estuve impartiendo el curso, esos 3 médicos estuvieron muy participativos, estuvieron muy interesados en todo lo que yo explicaba, estuvieron haciendo preguntas, compartiendo algunas experiencias, etc. Y cambió totalmente su actitud. Y en este caso, como puedes ver en este ejemplo, fue de una manera inmediata. Y para mí fue de esos casos muy impresionantes porque con aplicar solamente en una ocasión un método y de manera prácticamente inmediata se vio el efecto y cambió totalmente la actitud de estos 3 médicos que después de que para mí era incómodo estar viendo su actitud de resistencia en esas sesiones, se convirtió en una actitud muy positiva, muy participativa que enriqueció mucho este programa, este curso que yo estaba dando. Y entonces, bueno, aquí te dejo este ejemplo más de este efecto Furber. Voy a compartirte otro ejemplo. Este ejemplo es de Mónica. Mónica estaba asistiendo a un programa que yo estaba impartiendo en la ciudad de Aguascalientes. Y Mónica, a lo largo del programa, en algún momento en el que estábamos comentando sobre los usos y aplicaciones de todas las capacidades subconscientes, en algún momento dado donde yo en este programa les expliqué todo lo del efecto Furber. Como ya he mencionado, todo lo que tiene que ver con el efecto Furber, pues normalmente estaba incluido en casi todos mis programas, porque al final, independientemente de qué se tratara un programa que yo estuviera impartiendo, sí sobre desarrollo infantil, sí sobre salud, sí sobre aprendizaje, sí sobre miedos, pues siempre está ahí implícito la posibilidad de que interactuemos con otras personas y que aportemos a otras personas, apoyemos a otras personas. Entonces, en ese programa que estaba yo impartiendo, Mónica nos contó que tenía un hermano, su hermano Mario, menor que ella, unos años, y nos narró la situación en su familia. Mario había dejado de estudiar en la preparatoria y se había involucrado con algunas amistades, pues que la familia veía como no muy sanas, había empezado a consumir algunas drogas, tenía muchos conflictos con el papá y la mamá porque pues no trabajaba, no estudiaba y había generado ya muchas situaciones muy conflictivas en la familia. Habían hablado una y otra vez con él, habían buscado formas de hacerle tomar conciencia de que pues estaba llevando en un mal rumbo su vida y bueno, no habían logrado nada con Mario, era muy rebelde, y estaban en una situación muy conflictiva ya que tenía tiempo en la familia de Mónica. Entonces Mónica decidió empezar a aplicar el efecto Furber con su hermano Mario, entendiendo toda esta capacidad que tenemos, y empezó ella a utilizar varios métodos. Según recuerdo, nos platicó que estaba utilizando la visualización, algunos ejercicios de visualización, también algunas oraciones estructuradas y afirmaciones, todo con la intención de generar un cambio positivo, influir positivamente en un cambio en su hermano Mario. Fue pasando el tiempo y como ese curso también era, como casi todos los programas que imparto, duraba varios meses, en esa ocasión duraba un año. Entonces, a lo largo de los siguientes meses, Mónica nos fue contando, impresionada, sorprendida, los cambios que estaba teniendo su hermano. Nos contó que se había alejado de las amistades que tenía y había retomado sus estudios de preparatoria. Un poco más adelante, que creo que ya casi hacia el final del curso, Mónica nos contó que Mario ya había terminado sus estudios de preparatoria que estaban pendientes, había comenzado a trabajar, estaba asistiendo a un gimnasio donde hacía ya ejercicio de manera muy regular, se había convertido en un joven pues muy saludable,
tenía nuevos amigos, nuevas amistades, tanto en su entorno de la preparatoria que había terminado, como de su trabajo y el gimnasio donde estaba asistiendo. Y pues Mónica estaba fascinada al ver los cambios que se estaban dando en su hermano Mario, totalmente positivos y muy contrarios al rumbo que estaba llevando Mario unos meses atrás. Todavía después de que terminamos este programa, yo en algunas ocasiones pude conversar con Mónica tiempo después y me platicaba que seguía ella fascinada por todos los cambios de Mario. Mario ya había terminado la preparatoria, como ya mencioné, se había inscrito en una licenciatura, estaba ya estudiando una carrera profesional, seguía trabajando y se estaba pagando sus estudios él, y seguía ya con mucha constancia con el ejercicio y con sus nuevas amistades. Entonces, a lo largo del tiempo, Mónica me fue contando cómo se fue dando todo esta manifestación de este cambio en su hermano Mario, todo a raíz de que ella pues decidió que quería apoyarlo, que quería ayudarlo y que estuvo trabajando con estos métodos, con visualizaciones, con oraciones estructuradas para influir en un cambio en Mario. Seguramente, de lo que recuerdo, ella estuvo utilizando algunas oraciones estructuradas y visualización de que Mario tenía nuevas amistades, de que tenía personas que le influían positivamente en él. También estuvo utilizando imágenes o afirmaciones en sus oraciones estructuradas de que Mario continuaba sus estudios, continuaba preparándose. También de que Mario era una persona con hábitos saludables, con relaciones saludables. También que Mario tenía una muy buena relación ahora con sus papás, con la familia. Entonces estuvo utilizando Mónica varias imágenes de todos estos tipos, varias oraciones estructuradas, pero al final fue muy evidente y muy sorprendente todo el cambio que se dio en su hermano Mario durante los siguientes meses y años, gracias a esta maravillosa conexión, el efecto Furber, y a la constancia de Mónica, que estuvo aplicando semana tras semana durante un periodo de tiempo suficientemente largo todos estos métodos para influir positivamente en su hermano Mario y generar este cambio tan importante. Así que aquí puedes ver en el ejemplo también toda esta capacidad que tenemos los seres humanos de influir positivamente en los demás, en nuestros seres queridos, con métodos tan simples, gracias a esta conexión subconsciente que existe entre todos los seres humanos. Y quiero enfatizar que así como Mónica generó este cambio en su hermano Mario, y así como en cada uno de estos casos que te he compartido en el audio anterior y en otros audios, en todos estos casos donde podemos ver que tenemos esta capacidad y que la podemos utilizar de manera tan sencilla, tan simple, y con la cual podemos lograr muchos cambios muy positivos en las personas que nos rodean. Entonces siempre está ahí esa capacidad y tú la tienes, tú tienes esta capacidad y la tiene cualquier persona que tú conozcas, y a través de esta capacidad podemos apoyar a las personas que nos rodean. Voy a compartirte en este momento un último caso en este audio y en este mini curso, porque este caso es un poco diferente a todos los demás. Este caso fue uno de los primeros casos que yo llevé a cabo en la aplicación del efecto Furber hace muchos años, y fue un caso muy interesante porque fue un caso en el cual yo estaba trabajando para una persona que estuvo en alguno de mis programas y que esta persona incluso me estaba pagando para que yo realizara este efecto Furber. Para mí fue interesante porque yo quería ver en ese momento qué efecto, qué beneficio, qué cambios podía yo influir positivamente en una persona que era ajena a mí emocionalmente. Es decir, te cuento el caso. Esta persona, un hombre joven que estuvo asistiendo a un curso que yo impartí y que conoció todas las bases del subconsciente y que conoció todo el efecto Furber y conoció los métodos,
y entendía ya muy bien todo esto del subconsciente. Sin embargo, debido a su personalidad, a sus ocupaciones, no era una persona que pudiera ser muy constante utilizando métodos subconscientes, era una persona muy enfocada en su trabajo, en sus proyectos personales, en sus negocios. Entonces, le iba muy bien económicamente, pero no tenía mucha posibilidad o disposición para aplicar por sí mismo todos estos métodos. Así que surgió por ahí la posibilidad de que yo lo apoyara y él me pagaría para hacerlo. Para mí fue interesante porque, como ya mencioné, en otros casos, normalmente en los casos en que yo te he compartido que he aplicado el efecto Furber, ha sido con personas significativas emocionalmente para mí, personas de mi familia, personas cercanas o incluso personas que han estado involucradas conmigo, como en el caso que acabo de contar de estos médicos militares, y donde había una situación específicamente que a mí me afectaba, que era su actitud en este programa, y donde yo estaba involucrado ahí, digamos que emocionalmente, en esa situación, y por eso apliqué el efecto Furber que acabo de compartirte. Pero en este caso muy en particular, cuando este hombre joven me propuso que yo aplicara el efecto Furber en una situación de él, para mí era interesante porque no había ningún vínculo emocional con las personas en las que estaría enfocado yo, y para mí era interesante ver qué tanto podía yo lograr con el efecto Furber en esta situación que además era ya bastante crítica, y te la comparto. Su esposa, Angélica, tenía ya muchos conflictos que se estaban dando con su hija Cristina. Su hija Cristina tenía en ese momento alrededor de 12 años y estaba terminando sus estudios de la escuela primaria. Entonces, en los últimos meses, Cristina se había vuelto muy, pero muy rebelde y agresiva con su mamá, con Angélica. Entonces, estaba generándose un problema familiar muy fuerte debido a la rebeldía de Cristina hacia su mamá. Cristina, en ese momento, en esa etapa, además de que tenía muchas discusiones con su mamá, todo lo que su mamá le sugería o le pedía en casa, Cristina se negaba, Cristina le respondía de manera muy agresiva a la mamá, la insultaba. Hubo muchas situaciones, entonces yo empecé a tener una comunicación con Angélica, con la mamá, para conocer la situación y para estar al tanto de la situación mientras yo aplicaba el efecto Furber hacia Cristina. Yo con Cristina no había tenido interacción, si bien por ahí la había conocido en 1 o 2 momentos, pero no tenía ninguna interacción con ella. Estaban en otra ciudad lejana a donde yo me encontraba, entonces yo no tenía ninguna interacción con Cristina y no tenía ningún vínculo emocional con Cristina. Y era lo que yo quería observar. ¿En qué medida yo podía aplicar el efecto Furber hacia Cristina, a pesar de que no había ningún vínculo emocional y que prácticamente no tenía yo ningún trato con ella? Entonces, Angélica me fue contando, conforme fue pasando el tiempo, las siguientes semanas y meses, mientras yo aplicaba el efecto Furber, me fue contando las situaciones que se iban dando, las que ya se habían sucedido unos meses atrás y las que se iban dando a lo largo de este proceso, donde hubo muchas situaciones que me fue compartiendo Angélica. Por ejemplo, me contó que en alguna ocasión, a partir de algún momento, Cristina le dijo a Angélica que tenía prohibido entrar a su cuarto, porque Cristina decía que su cuarto le pertenecía a ella y ella tenía todo el derecho de establecer quién podría entrar a su cuarto, a su habitación, y quién no, y le prohibió a la mamá que entrara a su habitación. La mamá, Angélica, me contó en una ocasión que pues ella todavía, a pesar de esta actitud tan agresiva de Cristina, intentó un día entrar al cuarto de Cristina, y Cristina la sacó a empujones, comenzó a empujarla, a darle golpes, y la sacó del cuarto, de la habitación. Incluso Angélica me mostró su hombro
que traía el hombro con moretones en el hombro debidos a los golpes y agresión de su hija Cristina. En otras ocasiones, pues Angélica, cuando le sugería algo sobre su alimentación a Cristina, Cristina siempre le contestaba de manera muy agresiva y no le hacía caso y le llevaba la contraria. También parte de lo que estaba sucediendo es que Cristina, dentro de su rebeldía, dejó de bañarse, no se bañaba, y entonces Angélica siempre que le decía que se bañara, pues Cristina le contestaba de manera agresiva y le respondía que no se iba a bañar y que ella tenía todo el derecho sobre su cuerpo y que nadie podía obligarla a bañarse y que por lo tanto ella podía decir si bañarse o no bañarse y ella decidía no bañarse porque ella tenía todo el derecho sobre su cuerpo. Angélica me contó con mucha pena que le mandaron llamar de la escuela, del colegio donde estaba estudiando Cristina y que ya en la dirección de la escuela pues le dijeron que tenían ya un problema con Cristina porque llegaba apestando, así le dijeron que apestaba en la escuela, es decir, que olía muy mal porque claramente tenía mucho tiempo que no se bañaba. Entonces Angélica me contó pues que había pasado una vergüenza muy, muy grande porque el colegio donde estaba Cristina pues era un colegio muy prestigioso, era un colegio donde la colegiatura pues era muy alta, donde iban personas de una clase socioeconómica muy alta y que cómo era posible que la mandaran llamar porque Cristina no se bañaba y porque, como le dijeron, literalmente apestaba en la escuela. Pero pues ella seguía teniendo el problema con Cristina, de que hablaba con ella, intentaba hablar con ella para que se bañara y Cristina se rebelaba y seguía sin la disposición para bañarse. Así que bueno, este tipo de sucesos estaban ocurriendo, iban pasando las semanas. Yo comencé en ese momento estuve aplicando visualización. Aproximadamente yo visualizaba 4 o 5 veces por semana para generar un cambio en Cristina. ¿Qué hacía yo? Pues básicamente hacía un ejercicio de visualización de media hora aproximadamente, donde en los primeros 5 minutos, 7 minutos, entraba yo en una relajación suficientemente profunda. Ya que me relajaba, comenzaba a generar imágenes en las cuales yo veía a Cristina platicando con su mamá, con una actitud muy, muy agradable. Veía a Cristina con una gran disposición, escuchando a su mamá, escuchando las indicaciones, las sugerencias de Angélica. Veía a Cristina que se metía a bañar. Veía a Cristina que iba ya a la escuela, al colegio, ya iba aseada y limpia. Me imaginaba a Cristina escuchando a su mamá, lo que su mamá le sugería sobre su alimentación, porque ya estaba empezando a tener un problema crítico de sobrepeso. Cristina, dentro de su rebeldía, Cristina estaba totalmente indispuesta para hacer algún tipo de actividad física, por un lado, y por otro lado estaba ya teniendo problemas de sobrepeso por la mala alimentación que tenía. Entonces, cuando yo visualizaba a Cristina escuchando a su mamá, atendiéndola, Cristina le decía una y otra vez a su mamá en esos momentos de agresividad y de enojo que jamás iba a confiar en ella, que jamás le iba a contar sus cosas personales y que y en muchos casos, bueno, llegaba a expresiones muy fuertes. Por ejemplo, llegaba a decirle a su mamá que la odiaba, que estaba, que deploraba haber tenido una mamá como ella, ¿no? Entonces la insultaba de manera muy, muy, muy fuerte con ese tipo de expresiones y de frases. Y le enfatizaba que jamás iba a confiar en ella, que jamás le iba a platicar, que jamás iba a contarle aspectos personales y que pues odiaba a la mamá, ¿no? Entonces a ese grado estaba ya toda esta rebeldía de parte de Cristina.
Yo le decía a Angélica que el efecto Furber iba a tener un efecto tan impresionante que llegaría el momento en que Cristina le tendría total confianza, que platicarían con ella, que se convertiría en su mejor amiga en algún momento ya, una vez que surtiera efecto el efecto Furber. Pero Angélica, pues, como no conocía todo esto del subconsciente y como la situación era verdaderamente crítica, ella me decía que pues no lo consideraba posible, pero ya me decía ella, ya con que disminuyera un poco su agresividad, ya con que disminuyera un poco toda esa actitud tan negativa de su hija Cristina, ya con que tuviera un poco de disposición para algunas de las cosas que necesitaba que cambiara, como su aseo personal, como su alimentación, como algunas actitudes hacia Angélica, ya con que disminuyera su agresividad en algún cierto grado suficiente, ya sería bastante para Angélica. Recuerdo que me decía que ya con eso ella ya se sentiría agradecida y se sentiría mucho más tranquila. Pero yo le decía que no se preocupara, que iba a darse un cambio muy, pero muy radical. Para esto, te cuento que transcurrieron varios meses. Fue uno de los casos en que yo he aplicado el efecto Furber que tardé más tiempo en ver algún efecto. Más o menos iban transcurriendo 2 meses, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, más o menos 4 meses transcurrieron sin que hubiera absolutamente ninguna evidencia de que estaba generándose un cambio en Cristina. En esos 4 meses siguieron sucediendo muchas cosas. Angélica me contó en una ocasión que llevó a Cristina a una revisión médica. En inicio no se resistió Cristina a ir a la revisión médica, pero me contó Angélica que ya cuando estaba ahí con Cristina, ante el médico que ya había revisado a Cristina, que Cristina se puso a insultarla a ella, a la mamá, y al médico, a los dos, que se puso a insultarlos muy agresiva porque el médico sugirió que le pusieran una vacuna a Cristina. Pero Cristina se puso muy agresiva con el médico y con la mamá, empezó a insultarlos y a decirles que no la podían obligar a ponerle una vacuna, que ella tenía todo el derecho sobre su cuerpo y que por lo tanto ella podía decidir sobre su cuerpo y que decidía no recibir esa vacuna, y que incluso los amenazó que si la obligaban a ponerle esa vacuna los iba a demandar al médico, iba a demandar a la mamá, porque no podían obligarla y porque ella tenía el pleno derecho sobre su cuerpo. Entonces me platicó Angélica que una vez más había sido una situación muy vergonzosa para ella a estar ahí, y que su hija no nada más la insultara a ella de manera muy agresiva, sino también al médico. Entonces, bueno, este tipo de situaciones siguieron sucediendo a lo largo de esos meses. Angélica, pues, estaba muy desesperada porque seguían pasando los meses y no veía ningún cambio en Cristina. Cristina seguía con toda esa agresividad hacia su mamá, y yo le decía que no se preocupara, que el efecto Furber iba a generar un cambio, pero que no podíamos saber en qué momento y de qué manera se iba a dar ese cambio, pero que tuviera paciencia, que tuviera confianza, y que ese cambio se daría en Cristina. Yo, mientras tanto, seguía visualizando igual. Yo no cambiaba ni el método ni la frecuencia, aproximadamente 4 o 5 visualizaciones por semana, y yo sabía que el efecto se iba a dar. El papá estaba tan ocupado en su trabajo, en sus negocios, yo hablaba poco con el papá, simplemente el papá me estaba pagando para que yo hiciera eso. De alguna forma el papá confiaba en que yo iba a generar algún cambio positivo ahí, y mientras tanto yo seguía generando este efecto Furber con este método de visualización, con la confianza y con la certeza de que se iba a dar un cambio muy extremo y muy positivo en Cristina. Y yo simplemente le seguía diciendo a Angélica, a su mamá, que tuviera paciencia, que el cambio se daría en su momento y que el cambio sería muy, muy positivo y muy extremo. Siguieron pasando las semanas
Y de pronto hubo un fin de semana, recuerdo que, para esto te cuento, que el papá de Cristina, como Cristina iba a terminar su educación primaria, el papá de Cristina ya había comprado un viaje para que Cristina y su mamá se fueran de viaje unas semanas a Europa. Entonces Angélica me decía que estaba con una preocupación muy grande porque faltaban unos pocos meses para que terminara el ciclo escolar y Cristina terminara sus estudios de educación primaria y que se llevara a cabo ese viaje. Entonces Angélica me decía, imagínate cómo me voy a ir yo de viaje a Europa y voy a andar allá con mi hija para que allá me grite, me maltrate, me insulte, esté con esa actitud tan rebelde y tan agresiva. Si aquí es difícil, imagínate yo andando de viaje en Europa con mi hija y para que siga con ese comportamiento, no, o sea, va a ser terrible. Y estaba muy, muy asustada Angélica y yo le decía que tuviera calma, que tuviera paciencia y confianza, que seguramente el cambio con todo lo que yo estaba aplicando el efecto Fulber se daría antes de que se fueran de viaje. Y mientras tanto yo seguía con constancia aplicando el efecto Fulber. Este caso, como te cuento, fue muy interesante porque tardó mucho tiempo en verse el efecto y era una situación muy crítica y sobre todo, obviamente, para quien era ya muy extremo, era para Angélica todo lo que estaba padeciendo con estas actitudes tan extremas y negativas de su hija Cristina. Bueno, pues aproximadamente en el mes de mayo, faltando un mes y medio para ese viaje a Europa, Cristina, con su mamá, con Angélica y con algunos otros familiares, se fueron de viaje. Su papá les pagó un viaje de varios días en una playa aquí de México. El papá no fue a ese viaje. El papá, como siempre, estaba muy ocupado trabajando en sus negocios, en su trabajo, pero les pagó un viaje a Angélica, a Cristina y a otras 3 o 4 personas. Y entonces Angélica me llama por teléfono cuando acababan de llegar al hotel en esa playa donde habían ido de viaje. Me llamó por teléfono Angélica muy alarmada y me dijo que Cristina, apenas habían llegado al hotel, ya había tenido una actitud muy, muy agresiva y muy rebelde, que le había empezado a gritar ahí en el hotel y que le había dicho que ella no quería ir a ese viaje y que se iba a regresar. Que se iba a regresar hasta a su casa y que ella no quería estar ahí y que había sido un viaje que ella no había decidido ir y que por lo tanto no quería estar ahí y que ella se iba a regresar a su casa. Entonces Angélica me habló por teléfono y me preguntó qué hacía. ¿Qué hacía para, pues porque apenas acababan de llegar, se supone que iban a estar ahí como 4 o 5 días en esa playa, en ese hotel, y apenas acababan de llegar, tenían una hora, apenas estaban viendo dónde iban a ser sus habitaciones para instalarse, y ya Cristina había tenido sus arranques agresivos y le decía que ella no quería estar ahí y que se iba a regresar. Yo le sugerí a Angélica que hablara con Cristina de manera muy tranquila y que le dijera, ok hija, ¿te quieres regresar? Déjame ver cómo lo hacemos, vamos a ver cómo podemos enviarte de regreso a la casa, de tal manera que pues estés segura de que sea alguna forma segura en que te regreses, si no quieres estar aquí, para que tú te regreses a la casa y te pasa ya estos días mientras nosotros nos quedamos aquí en este hotel, en estas vacaciones. Le dije que pues simplemente le dijera eso, y que pues sí, empezara a ver alguna forma si había manera de que pudieran enviar de regreso a Cristina, dado que estaba con esa actitud muy agresiva. Ya no supe qué pasó, porque Angélica ya no me volvió a hablar en esos días.